Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la verdad de la Biblia. Seguimos aquí con el estudio que estamos haciendo sobre la primera epístola de Juan. Y bueno, la semana pasada estuvimos viendo unos versículos súper interesantes acerca del no amar al mundo y lo que implica esto. Y vamos a continuar con los versículos que vienen después, que son los versículos 18 al 23. Hoy vamos a cubrir todos estos versículos que dice lo siguiente en la sección: Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Y ahora dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Bueno, pues después de lo que expresa Juan en los versículos anteriores, donde deja claro las bases de qué implica la diferencia total entre el amar al mundo y amar las cosas del mundo, ahora Juan expresa cómo estamos en los últimos tiempos y cómo no solamente existe la figura del anticristo que viene, sino también otros más que vendrán y que estaban en esos momentos presentes. Esto se trata de la señal que están en los últimos tiempos. Después de esto, Juan expresa cómo existen personas de en medio de ellos con estas tendencias divisorias y anticristianas que les hacen diferentes a ellos. Una de las diferencias es que unos tienen la unción del santo y conocen todas las cosas. Aunque indagaremos en detalles de los versículos, es importante ver cómo el término anticristo es definido por Juan como todos aquellos que niegan al Padre y al Hijo. Ben Witherington dice lo siguiente, la traducción es mía: desde un punto de vista retórico, una de las funciones de esta sección es proporcionar una sanción y una perspectiva escatológica para una conducta adecuada y la recuperación de valores ya afirmados. ¿Vale? Después de esta introducción vamos a empezar a hacer versículo por versículo como siempre hacemos. Versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Aquí primeramente vemos la mención de la palabra hijitos, paidión, que veis ahí en la pantalla, que también Juan menciona en el versículo 14 con relación a los jóvenes. Recordamos que vimos esto la semana pasada cuando decía: os escribo a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio, os he escrito a vosotros jóvenes, utilizando esta misma palabra, ¿no? Porque sois fuertes, etc. Y vemos aquí cómo esta palabra ahora se utiliza como un motivo general, ¿vale? Como si estuviera escribiendo a todos, que es algo importante por las interpretaciones analizadas anteriormente en el vídeo que hicimos la semana pasada sobre a quién se refería Juan cuando decía jóvenes. Recordemos, podía ser dos grupos o podía ser edades, etcétera. Pero vemos aquí cómo se utiliza la misma palabra, ahora ya en general, unos versículos más adelante nada más, ¿no? Después de esto, Juan utiliza la frase: por esto conocemos que es el último tiempo, o al principio, hijitos, ya es el último tiempo, que expresa la importancia de la situación en la que se encuentran y el porqué de todos estos falsos hermanos o maestros que estaban intentando pervertir el Evangelio negando al Padre, al Hijo o incluso a los dos en conjunto. Esta mención que Juan hace en dos instancias en este versículo la utiliza una vez más en esta carta y curiosamente no es utilizada en ninguna otra parte más de la palabra de Dios. Y Juan utiliza la palabra hora o hora en griego, que implica pues hora, momento, instante, ocasión, tiempo, periodo, etc. Sí que parece que habla de los últimos tiempos, ¿no? También existen expresiones parecidas, porque aunque sea una manera única de expresarlo aquí, vemos expresiones parecidas en otras partes, como por ejemplo en Hechos 2:17, cuando habla de los postreros días. Aquí vemos una expresión parecida, como veis en pantalla, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu, etc. Así que vemos esta expresión parecida. También la vemos en 2 de Pedro 3:3, cuando dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días, sé que es una expresión parecida, ¿no? Aunque aquí se utiliza la palabra hemera en griego o gemera, que implica día, época y tiempo. Otro tipo de expresión que vemos en el Nuevo Testamento es la de los postreros tiempos, donde la palabra usada para tiempos es chronos o cronos, ¿no? Que viene con implicaciones evidentemente de tiempo, ocasión y momento en particular. Y esta expresión, por ejemplo, la vemos en 1 de Pedro 1:20, cuando dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, aunque la palabra es ya conocido, ¿no? Que es importante saberlo, pero manifestado
con relación a Jesús, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Así que vemos cómo esta manera de hablar pues cambia con palabras similares, palabras sinónimas, ¿no? Para expresar un tiempo en específico, ¿vale? Así que aunque Juan exprese de esta manera, esta última hora o el último tiempo, vemos aquí cómo, por ejemplo, aquí se utiliza el último día o el último tiempo con crono, ¿no? Así que son expresiones parecidas para hablar prácticamente de lo mismo, aunque también veremos que también hay diferencias en esto, ¿no? Por lo tanto, vemos aquí como Juan, después de hacer esta mención sobre las diferencias fundamentales entre el amor al mundo y el amor a Dios, ahora expresa cómo están en los últimos tiempos. Y ahora bien, es importante no tomar esta expresión como si Juan pensara que Jesús iba a venir la segunda vez en esa época, ni tampoco en un tiempo cercano. Una de las razones para esto es porque estas expresiones tienen dos sentidos, depende del contexto. Cuando en ocasiones, como por ejemplo en Hechos 2:17, los posteros días se refiere a la época desde cuando vino Cristo hasta que vuelva, independientemente del tiempo que esto ocurra, ¿no? Que esto pase, ¿no? Ese tiempo que puede ser larguísimo, ¿no? En otros lugares, como 2 Timoteo 3:1, que dice, por ejemplo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, pues aquí tiene un sentido más escatológico, ¿no? En el sentido de las implicaciones del día del Señor. Por lo tanto, no necesariamente en esta sección Juan está haciendo una mención específica que indicara que la segunda venida estaba necesariamente siendo anunciada o creída en específico por Juan en un presente inminente de la época en la que vivían. Sin embargo, también tenemos que reconocer que nadie sabe la hora ni el día, como Jesús expresó en Mateo 24:36, y es posible que Juan también pudiera pensar que, dado las circunstancias que estaban ocurriendo, esto podría ser una posibilidad. ¿Vale? Así que podría ser, como siempre digo, pues no lo sabemos. Y si no lo sabemos, tampoco podemos posicionarnos en algo. Pero vamos a hablar de una cosa muy interesante. Vamos a hablar del concepto del anticristo. ¿Por qué? Porque aunque esta palabra de anticristo se trata de una de las palabras a las que estamos más familiarizados como cristianos, es cierto que esta palabra solo aparece en la literatura joanina. De hecho, esta palabra solo se menciona en sus epístolas y no se menciona en el Evangelio de Juan. Lo vemos en 1 de Juan 2:18, 22, 4:3 y en 2 de Juan, su segunda epístola, versículo 7. Sin embargo, vemos, por ejemplo, otro tipo de expresiones para expresar o para referirse a esta figura que representa como, por ejemplo, en otros lugares como el hombre de pecado, aunque la traducción más correcta sería el hombre sin ley, o el hijo de perdición, que vemos, por ejemplo, en 2 de Tesalonicenses 2:1 al 4, cuando dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Aquí vemos el día del Señor, ¿ves? Pero con este sentido más escatológico, ¿no? Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, o sin ley, ¿no? El hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Así que vemos aquí un ejemplo del anticristo, que es la palabra que todos conocemos, pero que aquí, para esta mención de esta figura, pues se utiliza esta palabra o esta definición de hombre de pecado o hijo de perdición. En Apocalipsis, el capítulo 12 y capítulo 13, vemos otra de estas menciones por medio de Juan acerca de esta figura que es representada como una bestia con 10 cuernos y 7 cabezas, ¿no? En el 13:1 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Otro factor importante es que, aunque es cierto que el prefijo anti siempre denota ir en contra de, según Cruz, basado en el estudio de Moulton y Milligan, este prefijo atribuido a una persona puede indicar, la traducción es mía, la pretensión de ser esa persona o la oposición, equivalencia o sustitución de esa persona. En otras palabras, según esta interpretación, también este título podría indicar que habría personas que podrían hacerse pasar por Jesús, algo que podría estar relacionado con las palabras de Jesús en Mateo 24:24, cuando dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. En este sentido, como expresa May Thompson, la traducción es mía, el anticristo se opone a Cristo, pero no tanto con agresión y hostilidad abierta como con engaño y falsedad. El anticristo usurpa el papel que le corresponde al Mesías, el Cristo, y engaña a sus seguidores. Y también dice, la traducción sigue siendo mía, los anticristos de Primera de Juan son aquellos que engañan a otros mediante enseñanzas falsas sobre la persona de Cristo y la naturaleza de la vida cristiana.
También otra característica importante de la mención de anticristo es que, aunque esta primera mención pueda estar relacionada con la figura escatológica que vemos en otras partes de la Biblia, es también cierto que este término Juan lo utiliza en plural, como veis allá en la pantalla. Y esto es para referirse a un número general de personas que fueran o que están en contra de Jesús. Es por esta razón que termina esta frase con: así ahora han surgido muchos anticristos, por esto que conocemos que es el último tiempo, indicando cómo se trataba de algo que ocurría en esta época y que tenía connotaciones de los últimos tiempos o el último tiempo. Por lo tanto, contextualmente existe este tipo de advertencia que Juan hace a los lectores de esta carta, dejándoles saber que el rol de estos anticristos es de oponer, sea yendo directamente en contra de Cristo o de una manera escondida, pero evidentemente con los mismos fines, y bueno, pues intentar salirse de estas personas que quieren engañar a las personas que están en Cristo en contra del Padre y del Hijo, ¿no? Estos secesionistas, por lo tanto, traían doctrinas anticristianas que iban en contra de los principios bíblicos, teológicos y éticos que estaban presentados tanto en la palabra de Dios como en los dichos por Jesús. Por lo tanto, se puede observar cómo estas personas mienten al no decir la verdad. Primera de Juan 2:21, niegan al Padre y al Hijo, el 22, o al Hijo, el 23. Por lo tanto, una vez más vemos cómo Juan está tan preocupado por lo relacionado con lo moral y lo ético como lo teológico, porque van juntos, como dije la semana pasada, dado de la mano, ¿no? Y algo importante que podemos sacar de aquí es cómo los anticristos y las herejías primordiales que vimos en la Biblia, ¿no?, o en la iglesia primitiva, iban en contra de principios básicos de la palabra de Dios y ontológicos de la persona de Cristo y de Dios, lo cual es primordial para que podamos ahora equiparar quiénes son los anticristos hoy en día y la falsa teología herética que puede hacer que las personas se aparten del Evangelio de Cristo. Esto es también muy importante tenerlo en cuenta. Seguimos con el versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Esta parte de 1 de Juan es muy interesante y además fundamental para poder comprender la especificidad de las palabras de Juan. Es también fundamental para poder comprender cuál sería una interpretación más adecuada y alejada de toda descontextualización posible para poder dar una aplicación a nuestros días. Lo que quiero expresar aquí es que en muchas ocasiones se utilizan estas palabras de Juan para defender que aquí Juan está presentando una versión de la seguridad eterna de las personas que están en Cristo. Es decir, este versículo se ha utilizado como texto de prueba para defender una posible conclusión soteriológica que, cuando se toma en sentido el contexto de esta mención, no tiene por qué realmente implicar esto. Por ejemplo, tenemos que entender el contenido o el contexto inmediato. Es decir, se trata de estas personas que ahora Juan expresa que son mentirosos al negar que Jesús es el Mesías en el versículo 22 y que niegan al Hijo en el versículo 23. Estas personas son las personas que engañan a los demás en el versículo 23, ¿no? Por lo tanto, lo que vemos aquí es una descripción de personas que negaban al Hijo. Y es muy difícil poder interpretar que estas personas fueron alguna vez salvas si negaban el principio fundamental de la fe acerca de Jesús. Segundo, es importante que en ningún lugar habla de que estas personas fueron una vez salvas. Podría ser una posibilidad, pero no está totalmente claro, ¿vale? Así que, aunque podría ser posible, aunque es difícil al negar a Cristo, ¿no?, que estas personas fueron una vez salvas, también podría ser posible que aceptaron a Cristo y que abandonaron por el acto de apostasía, que tenemos un estudio bíblico aquí en este canal sobre esto. Sin embargo, algo que tenemos que tener claro es que esto no lo podemos saber por las palabras de Juan, porque no dice en ningún momento si eran de Cristo o si no eran de Cristo, sino que salieron de ellos. Y esto es muy importante, ¿no? También es posible que hablase de falsos conversos que tuvieron apariencia de ser salvos, pero que nunca lo fueron. Podría haber diferentes características que demostrasen que no seguían los principios de Cristo al no hacer los mandamientos de Jesús y, por lo tanto, negar a Cristo de esta manera. Y que esta realidad no se vio evidentemente manifestada hasta que se fueron al negar en su creencia en que Jesús es el Mesías, o en principios ontológicos de Cristo, o incluso en su comportamiento moral y ético, como también hablaba Juan. En el caso de conceder el punto de, por ejemplo, de que estuviera aquí hablando Juan de personas que fueron salvas y que abandonaron la fe por medio de la apostasía, entonces las palabras de Juan podrían expresar lo que ocurrió en el momento en el que cometieron el acto de apostasía. Es decir, en el momento que cometieron este acto, entonces las palabras de Juan podrían ser totalmente acertadas al decir que salieron de ellos porque no eran de ellos al haber cometido este acto de apostasía, y como si hubieran sido de ellos al permanecer en Cristo, evidentemente habrían permanecido, pero el hecho de apostatar expresa cómo salieron de esta comunidad. Además, si prestamos atención a las palabras de Juan, en ningún momento expresa que nunca fueron de ellos, lo cual es
primordial para expresar tal idea si esta fuera la intención de Juan, ¿vale? También es importante apreciar cómo este texto se trata de un texto descriptivo, es decir, está expresando algo que ocurrió en este momento específico y no necesariamente a una declaración teológica aplicable a todos los momentos de la historia de la humanidad. Por lo tanto, por el contexto inmediato expresado, se puede concluir que estas palabras de Juan estaban dirigidas a estas personas que estaban trayendo todo este tipo de herejías destructoras que iban en contra de la verdad. Es muy posible que estas personas sean parecidas a los falsos maestros de los que habla, por ejemplo, Pablo en 1 Timoteo 4, 1 al 6 o Pedro en 2 de Pedro 2, 1 al 9, ¿vale? Esto es importante tenerlo en cuenta para ver cómo poder analizar versículos y no sacarlos fuera de contexto. En 1 de Juan 2:20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Dos cosas importantes aquí, la unción del Santo y conocer todas las cosas. ¿A qué se refiere con el Santo? ¿A qué se refiere con unción? ¿Y qué es conocer todas las cosas? Bueno, pues por ejemplo, la palabra utilizada como unción es la palabra crisma, una palabra que implica unción o ungimiento. Se trata de una palabra que aparece 3 veces en el Nuevo Testamento y las 3 mencionadas por Juan. Muy interesante. Aparte de esta que vemos en este versículo, las 2 otras menciones las vemos en el versículo 27, así que una palabra que solo aparece en esta epístola. Aquí ves las 2 ocasiones, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os engañe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Aquí vemos cosas como os enseña todas las cosas. Interesante ver este tipo de unción y el permanecer, ¿vale? Y bueno, si bien es cierto que esta palabra aparece solo 3 veces en el Nuevo Testamento, en la Septuaginta, en el Antiguo Testamento, aparece un total de 8 ocasiones para referirse al aceite de la unción, por ejemplo, en Éxodo 29, 17, 35, 14, etc. Y por ejemplo, también incluso para el Mesías en Daniel 9, 6, ¿vale? Y también es verdad que aunque esta palabra solo se menciona en 3 ocasiones en el Nuevo Testamento, el cognado crio se encuentra en otras ocasiones, como expresa Cruz, la traducción es mía. El verbo afín, ungir, grio, se encuentra en varios otros lugares, donde se refiere principalmente a Jesús siendo ungido por Dios con el Espíritu Santo. Lucas 4:18, Hechos 4:27, etc. Una vez a Jesús siendo ungido por Dios con óleo de alegría, y una vez a Pablo siendo ungido por Dios, quien puso su espíritu sobre él. Aparte del único uso metafórico del verbo ungir en Hebreos 1:9, su uso consistente en el Nuevo Testamento es en relación con una unción cuyo agente es Dios y cuyo medio es el Espíritu Santo. A la luz de esto, el sustantivo afín unción, crisma, usado en este versículo para describir la unción que los lectores tienen del Santo, se interpreta mejor como una referencia al Espíritu Santo con quien Dios les había dotado cuando creyeron por primera vez y quien les confirma la verdad del mensaje que escucharon en ese momento. Así que la unción del Santo parece que indica la unción que viene del Espíritu Santo. Y aunque es cierto que esta unción o esta noción del Santo puede estar relacionada con el Espíritu Santo, también es cierto que no está claro a quién se refiere aquí Juan en específico. Y una de las razones es porque en otros de sus escritos, como por ejemplo en Juan 6:69, es Jesús el Santo de Dios. Esto lo vemos, por ejemplo, en el P46, en el manuscrito, o en el códice sinaítico que tienes en pantalla. Y, por ejemplo, en otras traducciones de la Biblia que han pues, tomado este tipo de hilo de manuscrito, como por ejemplo en la NSRV en inglés lo ves como, por ejemplo, traducen el Santo de Dios, ¿vale? Sea como fuera, lo que se puede apreciar es que como Juan expresa la diferencia que existe entre estar en este grupo de personas que niegan a Jesús y cómo el Santo, el Espíritu de Dios o Jesús o Dios, no está en ellos. En otras palabras, es imposible decir que alguien tiene al Espíritu Santo si niega que Jesús es el Mesías. Y esta noción recuerda las palabras de Pablo en 1 Corintios 13:3, cuando dice, por lo tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. La segunda parte del versículo, cuando dice, y conocéis todas las cosas, es posible que se haga una conexión con la verdad revelada por la unción del Espíritu Santo en sus vidas. Es por esta razón que puede que la unción se refiera aquí a, pues, al don dado por el Espíritu Santo. Las palabras que Jesús dijo acerca del Paracleto, del Consolador, en Juan 14:17, expresan cómo al morar el Espíritu Santo, con ellos, les iba a enseñar todas las cosas y les recordaría todo lo que él había dicho. En el 14:26 lo podéis ver, Juan 14:26. Esto es interesante porque Jesús identifica claramente que el Espíritu Santo es verdad y cómo éste da testimonio acerca de Cristo en Juan 15:26, cuando dice, pero cuando venga el Consolador, el Paracleto, ¿no? A quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Con estas connotaciones de la verdad de Cristo y cómo, si tienes la unción de Dios, del Espíritu Santo, evidentemente no vas a negar a Jesús.
Y este testimonio que da el Espíritu Santo es en contra de las herejías de los secesionistas que mentían y adulteraban el verdadero mensaje de Jesús. El versículo 21 dice lo siguiente: no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Aquí se puede apreciar cómo una vez más Juan apela al conocimiento de ellos para recordarles lo que es verdad. En otras palabras, Juan respeta el conocimiento que ellos tienen, sabiendo que pueden discernir al tener la unción del Santo en ellos entre lo que es verdad y lo que es mentira. Y por lo tanto les expresa que conocen, la palabra aquí, el verbo oidate, ¿no? Que utiliza esta palabra en muchas otras ocasiones en esta carta para expresar un conocimiento relacionado con las verdades de Dios, que se contrapone con la mentira, evidentemente, que proviene del enemigo, o de lo contrario, que viene de Dios. Esto lo podéis ver en Juan, 1 de Juan 2:11, 29, el 3:2, el 5, el 14 al 15, etc. Hay muchas menciones de este verbo por parte de Juan con relación también al conocer la verdad, ¿no? En este versículo vemos cómo Juan expresa que esta verdad, que está basada en la unción que ellos tienen del Espíritu Santo, revela verdades sobre Cristo que ahora los secesionistas, esta gente que iba en contra de ellos, ¿no? Pues estaban negando. Y luego cuando expresa, y porque ninguna mentira procede de la verdad, puede ser para enfatizar que cualquier apariencia de algo positivo por parte de los secesionistas no se trata de nada verdadero, porque nadie que niega un principio verdadero puede traer verdades, ¿vale? Esto es importante tenerlo también en cuenta, ¿vale? El versículo 22 dice lo siguiente: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Juan sigue manifestando la realidad de aquellos que son mentirosos y los factores que hacen que se pueda ver que forman parte de este grupo que va en contra de la verdad. No solamente esto, sino que aquí vemos cómo la palabra anticristo está relacionada con aquellos que niegan que Jesús es el Mesías y que niegan tanto al Padre como al Hijo. Como dijimos anteriormente, es posible que este grupo de secesionistas pues estuviera o tuviera este tipo de influencias protonósticas que fueran en contra no solamente del Hijo, en virtud de una creencia falsa acerca de su ontología, ¿no? Sino también en contra del Padre. También es importante ver otros baremos por los cuales una persona va a ser reconocida como secesionista, que vemos aquí en este evangelio, ¿no? Como los hemos denominado y como generalmente se hace en el mundo teológico, o personas también que van en contra de la verdad. Por ejemplo, esto lo vemos en 1 de Juan 4:2, donde se expresa: en esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Por lo tanto, cualquier persona que confiese lo contrario no es de Dios. Esto es también otro baremo que vemos por parte de Juan para demostrar qué personas están en el camino del Señor o no. Y también en 2 de Juan 7 al 8, en otra segunda epístola, ¿no? Que dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es engañador y el anticristo. Una vez más aquí, pues nombrando esta palabra, este nombre anticristo a aquellas personas que, por ejemplo, no solamente niegan a Jesús, sino que también niegan que Jesucristo ha venido en carne. Con esto pasamos al versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Juan ahora expresa como cualquiera que niega a Jesús tampoco tiene al Padre, y como lo contrario expresa una realidad de tener al Padre. Por lo tanto, se puede ver otra vez esta contraposición de ideas que expresan una verdad única que solo puede existir. Estos dos paralelos que siempre hemos dicho que hace Juan en esta epístola: siempre verdad, mentira, amor, aborrecimiento, luz, tinieblas, Dios, mundo. Y aquí vemos cómo sigue haciendo esto, este énfasis, ¿no? En este caso, si niegas al Hijo, no puedes decir que el Padre está en ti. Y si confiesas al Hijo, entonces el Padre está en ti. Es muy simple, pero es totalmente certero, ¿no? Y necesario también. Estas palabras hacen eco a lo que Jesús dijo en Juan 15:23, cuando dijo: el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Porque vienen del mismo sitio, ¿no? Que también son parecidas a las que dijo en el 5:23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Luego también es muy interesante porque la palabra para confesar que utiliza aquí Juan, homologueo en griego, implica prometer, confesar, admitir, profesar, reconocer, etcétera, ¿no? También lo utiliza en otros lugares de esta carta para confirmar cómo entre las confesiones sobre Jesús también está la de Jesús como Hijo de Dios. Esto lo podemos ver en el 4:15 cuando dice: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. De igual manera también lo vimos en otras afirmaciones como que ha venido en carne en 1 de Juan 4:2 al 3 y el 2 de Juan 7 que hemos visto anteriormente. Por lo tanto, ya para finalizar, en esta sección hemos podido ver cómo Juan expresa a sus lectores que se encuentran en el último tiempo y cómo la figura del anticristo viene. De hecho, no solamente es uno el anticristo, sino muchos, pues estas personas niegan verdades fundamentales de Cristo. Por lo tanto, aunque estas personas estaban en medio de ellos, en realidad su manera de actuar y de creer manifestó que realmente no eran de ellos.
También Juan les recuerda que la unción del Espíritu Santo está en ellos y por lo tanto conocen la verdad. Esta verdad que han conocido del principio, revelada tanto por el Espíritu Santo como por el mensaje original que ellos recibieron, es la que tienen y está en ellos para poder identificar este tipo de problemas. Finalmente, las palabras de Juan son claras. Aquellas personas que niegan al Hijo también niegan al Padre. De la misma manera, aquel que niega que Jesús es el Mesías tampoco es de Dios, concluyendo que los anticristos son aquellos que niegan tanto al Hijo como al Padre. Y con eso terminamos el estudio de hoy. Espero que haya podido ser de bendición. Como siempre digo, si tenéis alguna duda o alguna pregunta, me podéis dejar un mensaje y os responderé lo antes posible. Muchas bendiciones y hasta la próxima ocasión.